Las 5 cualidades, gunas, según Krishna, que afectan tu consciencia. Mientras usted se esfuerza por controlar cada aspecto de su vida, buscando la paz en la estabilidad externa o la euforia en el éxito material, la consciencia se fragmenta, revelando un caos interno que parece ineludible. Paramahansa Yogananda, el maestro que trajo la ciencia del Kriya Yoga a Occidente, y Krishna, el divino guía del Bhagavad Gita, le susurran una verdad contraintuitiva. La verdadera soberanía no se halla en dominar lo que está fuera, sino en comprender las fuerzas sutiles que operan dentro de su propia existencia. ¿Está usted preparado para desvelar el enigma de su propia naturaleza y la ilusión que la mantiene cautiva? Usted vive, día tras día, en una montaña rusa emocional y mental, una danza incesante de estados de ánimo que parecen tener vida propia. Un día se siente en la cima del mundo, con una claridad y una energía que lo hacen creer invencible. Al siguiente, se arrastra, sumido en una apatía que paraliza la voluntad, la mente nublada por una niebla densa e inexplicable. Y, entre estos extremos, se debate en una agitación constante, una búsqueda insaciable, un torbellino de pensamientos y deseos que no le permiten encontrar un momento de quietud. Esta montaña rusa no es un defecto personal, ni un mero capricho del destino. Es el síntoma más claro de que usted, como la mayoría, ha sido arrastrado por las 3 fuerzas primordiales que Krishna describe en el Bhagavad Gita, los gunas. Estas no son meras teorías, son las leyes invisibles que dictan el juego de la conciencia en el reino de Maya, la gran ilusión cósmica. La ignorancia de estas fuerzas es precisamente el enemigo común que lo mantiene encadenado. Su dor oculta abordada es esa sensación de ser arrastrado, de no poseer el timón de su propia nave. Es la frustración de ver cómo sus mejores intenciones se desvanecen, cómo la claridad se convierte en confusión y cómo la paz momentánea es engullida por una nueva ola de inquietud. No es su culpa. Es el velo de Maya, la identificación del ego con estas fluctuaciones, lo que le impide reconocer su verdadera naturaleza. Pero dentro de usted, su alma, su ser eterno, anhela despertar. Paramahansa Yogananda nos enseñó que la vida no es un accidente, sino una escuela para la evolución del alma. Cada experiencia, cada estado mental, cada emoción, es una lección diseñada para purificar su conciencia y liberarla de las ataduras kármicas. Las gunas son las herramientas de esa escuela, los colores con los que la existencia pinta su lienzo. Pero, ¿qué pasaría si usted pudiera dejar de ser una víctima pasiva de estos colores y, en cambio, se convirtiera en el artista que elige su propia paleta? Que si el poderoso conocimiento de Krishna, validado por la ciencia yoga de Yogananda, le ofreciera una salida, un camino hacia la maestría espiritual? Usted ha intentado innumerables estrategias para encontrar la paz. Ha buscado en el ruido exterior, en el consumo, en la distracción constante, esperando que el mundo le otorgue lo que solo puede surgir desde su interior. Pero el resultado, paradójicamente, es una sed aún mayor, un vacío que ninguna posesión o logro material puede llenar. Esto es porque el verdadero tesoro no se encuentra en la acumulación, sino en la liberación. No es una cuestión de adquirir más, sino de desaprender, de soltar las identificaciones que lo atan a la impermanencia. El Bhagavad Gita, esta referencia filosófica de inmenso valor, revela cómo sattva, la cualidad de la pureza, la luz y la armonía, rajas,
la cualidad de la actividad, la pasión y la agitación. Y tamas, la cualidad de la inercia, la oscuridad y la ignorancia. Se entrelazan en cada fibra de su ser, en cada pensamiento, en cada acción. No son ni buenas ni malas, simplemente son. Pero su dominio sobre usted determina su destino, su karma, su capacidad de experimentar la verdadera libertad. Yogananda, con su profunda sabiduría yógica, nos mostró que podemos trascender estas cualidades a través de la práctica disciplinada, no negándolas, sino elevando nuestra conciencia por encima de ellas. Hoy, la invitación no es a una simple reflexión intelectual, sino a una revolución interior. Le pido que comente ahora mismo una palabra o una experiencia espiritual en los comentarios que le haya hecho sentir que estaba siendo arrastrado por algo más grande que usted, algo que no entendía. Fue un momento de euforia inexplicable, una apatía profunda o una agitación incesante. Su testimonio es un acto de valor, el primer paso hacia la liberación. La vida moderna, con su ruido incesante y sus distracciones constantes, nos ha hecho olvidar que somos seres espirituales en un cuerpo material. Nos ha convencido de que la felicidad es un destino, no un estado del ser, pero la verdad es que su conciencia es el campo de batalla y las gunas son los ejércitos que luchan por el control. Sin el conocimiento adecuado, usted es un espectador impotente. Con él, se convierte en el guerrero lúcido, el maestro de su propio destino. Este despertar no es cómodo. Es una confrontación con la raíz de su sufrimiento, una mirada implacable a las cadenas invisibles que lo atan. Pero también es la promesa de una paz inquebrantable, de una claridad que disipa toda duda y de un poder que no conoce límites. ¿Cómo es posible que algo tan fundamental y poderoso como las gunas haya permanecido oculto para la mayoría? ¿Y cómo su comprensión puede transformar radicalmente el camino de su alma hacia su destino eterno? La promesa de una paz inquebrantable y una claridad que disipa toda duda se siente, para muchos, como una fantasía distante. ¿Cómo podemos alcanzarla cuando nuestras vidas parecen una sucesión interminable de ciclos emocionales y mentales que nos arrastran sin piedad? La respuesta no está en buscar fuera, sino en una arqueología profunda de su propia alma, en desenterrar el origen de esta confusión, la crisis del hook de nuestra introducción. Esa sensación de ser arrastrado por fuerzas internas sin control no es un fallo en usted, sino un eco profundo de un condicionamiento kármico que se ha manifestado una y otra vez, vida tras vida. Es el grito de su alma, exigiendo liberación. Desde tiempos inmemoriales, la sabiduría yoga, y específicamente Krishna en el Bhagavad Gita, ha revelado la existencia de las tres gunas, sattva, rajas y tamas. Estas no son cualidades morales, sino estados de la materia y de la consciencia que se entrelazan en todo lo creado, incluida su propia psique. Lo que usted no sabía entonces, lo que su ego negaba, era que la causa de su inestabilidad radica en la identificación inconsciente con estas fuerzas. Usted no es tamas, ni rajas, ni sattva. Usted es el testigo eterno que las observa, pero su conciencia se ha dormido, fundiéndose con la ilusión de ser una con ellas. Piense en un momento crucial en su pasado, quizás en esta vida o en el recuerdo ancestral de una anterior, donde tomó una decisión fundamental, hizo un voto o experimentó un trauma. En ese instante, su alma pudo haber elegido la seguridad de la inercia, tamas, la euforia de la actividad, rajas,
o la búsqueda de la claridad, sattva, pero siempre dentro del velo de la dualidad. Por ejemplo, la vez que la frustración ante un fracaso lo sumió en una apatía profunda, en la que prefirió la inactividad y el olvido antes que la dolorosa confrontación. Esa es la influencia de tamas, la cualidad de la oscuridad, la pereza y la ignorancia, profundizando su sufrimiento en lugar de resolverlo. O cuando la ambición desmedida por el éxito lo llevó a un estado de agitación constante, persiguiendo metas externas sin descanso, solo para descubrir que el vacío interno permanecía. Esa es la energía de Rajas, la pasión, el deseo y la acción impulsiva, que lo encadena a un ciclo incesante de búsqueda y desilusión. La dolor de la resistencia a aceptar que estas fuerzas operan en usted es lo que profundiza su sufrimiento. Usted lucha contra su propia naturaleza condicionada, como un pez que intenta nadar contra la corriente del río, sin darse cuenta de que el río mismo es una manifestación de esas gunas. La mente intenta controlar lo incontrolable, se resiste a la apatía tamásica con más agitación rajásica, o busca una paz sátvica de forma forzada, sin entender que la trascendencia no es una lucha, sino una elevación de la conciencia. Es la ilusión de que usted está separado de estas fuerzas, que son externas a usted, cuando en realidad son los hilos con los que Maya teje su experiencia. Esta conspiración existencial es sutil. Su alma sospechaba la verdad de estos patrones kármicos, pero su ego prefería la familiaridad del sufrimiento antes que la incertidumbre de la liberación. El miedo a lo desconocido, el apego a la identidad construida sobre estas cualidades. Soy una persona activa, soy una persona tranquila, soy una persona perezosa. Le impedía ver la verdad. La sabiduría de Krishna en el Gita es que, aunque estas gunas sean inherentes a la creación, la conciencia humana tiene el poder de trascenderlas, de volverse gunatita, más allá de las gunas. Yogananda, a través de sus enseñanzas y del Kriya Yoga, proporcionó el mapa práctico para lograrlo, no como una evasión del mundo, sino como una maestría dentro de él. Usted ha sido un observador pasivo de su propia mente y emociones, identificándose con cada ola, creyendo que usted es esa ola. Pero el tesoro oculto es que usted es el océano, vasto, eterno, inmutable. La comprensión de las gunas es el primer paso para dejar de ser el náufrago y convertirse en el navegante consciente. El despertar comienza cuando deja de luchar contra los síntomas y empieza a diagnosticar la causa raíz. La dolor que siente, esa frustración profunda, no es un castigo, sino una señal divina, un llamado urgente de su alma para que reconozca el juego de las gunas. Es la sabiduría del universo, impulsándolo a buscar algo más allá de la dualidad. Es el karma trabajando para su evolución. Esta comprensión no es un analgésico, sino una cirugía precisa al corazón de su existencia. Es el mapa del campo de batalla. Pero entender el origen es solo el preludio. La primera lucha real está a punto de comenzar, y será contra el enemigo más cercano, sus propios mecanismos de defensa, que se aferran a la ilusión de control. Está listo para confrontar la resistencia profunda de su propio ego a soltar las identidades que cree ser y enfrentar la verdad desnuda de su ser eterno. La confrontación con la resistencia profunda de su propio ego y la verdad desnuda de su ser eterno es, sin duda, la batalla más crucial que enfrentará. Muchos creen que la jornada espiritual es un camino de paz ininterrumpida y dulzura,
Pero la verdad que Krishna y Yogananda nos revelan es que es una guerra interna, una espiral de tensión creciente que nos fuerza a purificar nuestra consciencia y a elevarnos. No es una escalera, es un embudo que se estrecha y cada prueba es más difícil, el costo emocional más alto, pero la recompensa inconmensurable, la liberación. Usted, al reconocer la influencia de las gunas, comienza a ver el mundo y a sí mismo bajo una nueva luz. La batalla externa se manifiesta inicialmente en las reacciones de los demás y en los obstáculos materiales que parecen interponerse en su camino. Cuando intenta incorporar una práctica espiritual más disciplinada, sattva, de repente, su entorno parece sabotearlo. Una discusión inesperada con un ser querido, rajas en acción, un problema urgente en el trabajo, rajas, o una pereza profunda que lo inmoviliza justo antes de meditar, tamas. Todo parece conspirar para mantenerlo en su estado antiguo de inconsciencia. Su ego, ese enemigo común que se identifica con el status quo, grita: «Detente, esto es demasiado difícil». ¿Cómo puede usted mantenerse firme en su propósito cuando las fuerzas del mundo y de su propia mente lo jalan en direcciones opuestas, amenazando con aplastar su incipiente paz y claridad? La dolor de la resistencia, de luchar contra lo que cree que no puede cambiar, solo profundiza su sufrimiento. Pero Yogananda nos enseña a reencontrar este dolor. No es un castigo, es el cincel del divino esculpiendo la fortaleza de su alma. Cuando las gunas actúan, lo empujan al límite. El vacío de tamas, la agitación de rajas, el engaño de sattva, que puede generar orgullo espiritual, todos son maestros disfrazados. Ellos le muestran dónde reside su apego, dónde se esconde su verdadera debilidad y dónde reside su oportunidad de crecimiento. Aquí es donde la espiral de tensión se vuelve íntima. La batalla externa se transforma en una batalla interna. Las dudas, los miedos, las viejas creencias limitantes resurgen con una fuerza renovada. Usted se cuestiona su propio camino, su valía, su capacidad de trascender. El ego utiliza el velo de malla para susurrarle que está solo, que esta jornada es una carga insoportable. Los patrones kármicos no resueltos se manifiestan como ansiedades crónicas, preocupaciones obsesivas y una sensación profunda de estancamiento. Es posible que la única salida de este laberinto interior sea paradójicamente la rendición total, el abandono de la lucha, incluso cuando cada instinto le grita que resista y luche más fuerte. Krishna, el divino estratega del Bhagavad Gita, le ofrece una verdad liberadora. La rendición no es una derrota, sino la victoria más profunda. No se rinde a las gunas, sino a la sabiduría divina que le muestra cómo trascenderlas. Es una entrega consciente a su verdadero yo. Esto significa observar a tamas cuando se instala, reconocer su pesadez sin sucumbir a ella, observar a rajas cuando lo impulsa a la acción compulsiva y redirigir esa energía hacia propósitos más elevados. Y observar a sattva cuando le trae claridad, sin apegarse a esa paz como una posesión personal, sabiendo que también es temporal dentro de la dualidad. La ley de la tensión creciente es implacable, pero su propósito es sagrado. Los mini cliffhangers de su vida, esos momentos en los que siente que ya no puede más, en los que la ansiedad lo abruma o la apatía lo consume, son invitaciones a una elección radical. No se trata de qué va a pasar, sino de qué elección hará usted ahora. ¿Seguirá luchando contra las sombras o se atreverá a encender la luz de su conciencia eterna?
¿Permitirá que el miedo lo paralice o confiará en la guía divina que su alma anhela recordar? La sirena. Sabiduría Yoga nos enseña que la verdadera libertad no es la ausencia de desafío, sino la capacidad de trascenderlo. Es el poder de permanecer sereno en medio de la tormenta, de mantener la claridad cuando todo a su alrededor es confusión. El camino es duro, sí, pero cada dificultad es una oportunidad dorada para fortalecer su voluntad espiritual y desapegarse de las ataduras de Maya. Y si le dijera que la rendición no solo lo libera de la lucha, sino que también desbloquea un tesoro de poder, oculto en su interior, una fuerza que es la esencia misma de su ser eterno. Este poder no se conquista, se revela cuando su ego se silencia y permite que la sabiduría divina actúe a través de usted. ¿Cómo puede, entonces, su entrega consciente a esta verdad eterna convertirse en la llave para disolver las cadenas de los gunas y finalmente acceder a la riqueza ilimitada de su alma despierta, revelando una maestría interior que trasciende toda lógica mundana y lo conecta con su Dharma divino? La pregunta resonante. ¿Cómo su entrega consciente puede disolver las cadenas de los gunas y acceder a la riqueza ilimitada de su alma despierta? Nos lleva al clímax, a la ceremonia de muerte del ego y el renacimiento de la alma. Este no es un proceso gradual, es una alquimia final, donde el plomo del sufrimiento, purificado en el fuego de la discriminación y la entrega, se transmuta en el oro de la conciencia pura. Es la experiencia de la no dualidad, el momento en que el testigo se fusiona con lo observado y la ilusión de separación se desvanece. La práctica que Yogananda nos legó, el ritual de la entrega consciente, no es una simple resignación. Es un acto de voluntad soberana, un ofrecimiento sagrado de su dolor, su agitación, su apatía a la fuente divina. Imagínese que cada carga que lleva, cada preocupación que consume su mente, cada patrón kármico que lo atormenta, es una ofrenda que usted deposita en un altar invisible dentro de su corazón. No se aferre a ellos. No los analice obsesivamente. No los juzgue. Simplemente, entréguelos. En esa entrega, en ese acto de soltar completamente, se abre un espacio infinito. El ritmo de su conciencia se acelera hasta un punto de ruptura. Las gunas, antes sus maestros, ahora parecen turbulentos sirvientes que luchan por la atención. Tamas, rajas y sattva se manifiestan con una intensidad cruda, como si estuvieran haciendo su última defensa. Puede sentir una pesadez abrumadora, una agitación incontrolable o incluso un exceso de claridad que raya en la disociación. Este es el momento en que el ego, al verse despojado de su control, lanza su último ataque. Es el dolor de la identidad antigua desintegrándose. No se asuste. Esta es la señal de que la purificación está en su punto más álgido. Y de repente, todo se expande y se desacelera. La turbulencia no desaparece por completo, pero su relación con ella cambia radicalmente. Ya no es usted quien se ahoga en las olas. Es usted quien observa el océano desde la serenidad de la orilla eterna. Es aquí donde el usted hace se transforma en esto sucede en usted. La transformación es una experiencia que se vive, no algo que se fuerza. Su conciencia se eleva más allá de la identificación con el cuerpo, la mente y las emociones. Usted es el testigo, el observador silencioso. En este espacio sagrado, la realidad fundamental de su ser se revela. Usted descubre un poder secreto en la rendición total,
una fuerza que nace de la aceptación radical de lo que es. Sin juicio, sin resistencia, ya no se identifica con el tamas que lo frena, ni con el rajas que lo impulsa, ni con el sattva que le da paz transitoria. Usted es el Atman, la conciencia pura, eterna, que está más allá de todas estas cualidades. Krishna lo llama el estado de Gunatita, el liberado de los gunas. Yogananda lo llama la realización del yo. Este es el momento de la catarsis absoluta. La identidad antigua, la que se aferraba a la ilusión de ser el ego y sus fluctuaciones, muere. Simbólicamente. Y en ese vacío, renace una conciencia expandida, vasta como el cielo, inmutable como el espacio. Siente una conexión profunda e íntima con el divino, no como una entidad externa, sino como la esencia misma de su ser. El silencio que antes parecía amenazante se convierte en el sonido de la liberación, la melodía de su alma regresando a casa. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en todas las cosas. La claridad no es la ausencia de confusión, sino la visión lúcida de que toda confusión es parte del juego divino de Maya. Usted ha trascendido los gunas al no luchar contra ellos, sino al elevar su conciencia más allá de su alcance. Ha descubierto que la mayor fuerza nace de la aceptación radical de su verdadera naturaleza. Le pido que comente ahora mismo, en los comentarios, la palabra libertad. Si ha sentido un atisbo, un poderoso momento de claridad o paz mientras escuchaba estas palabras. Un instante en el que su alma susurró que esta verdad es suya. Su testimonio es un ancla para su nueva realidad. Muchos creen que la liberación es un estado final e inalcanzable, pero la sabiduría yoga nos enseña que es una realización continua, un proceso de refinamiento constante. ¿Qué haría usted si supiera que esta libertad no es solo para usted, sino que es la clave para despertar a un propósito más grande, a una misión que va más allá de su propia salvación individual y lo conecta con el destino colectivo de la humanidad, transformando su karma en dharma puro y elevando la conciencia planetaria? La visión de que su libertad personal se extiende a un propósito más grande, conectándolo con el destino colectivo de la humanidad, puede parecer abrumadora después de la intensa alquimia de la trascendencia de los gunas. Pero es precisamente en esta conclusión donde la experiencia mística del clímax se traduce en cambios tangibles en su día a día. Es el nuevo normal, la respuesta a la pregunta: ¿cómo se vive cuando el mí no me se... ¿Cielo ha tocado la tierra dentro de usted? Ahora, como un testigo iluminado, la perspectiva sobre su vida cotidiana ha cambiado radicalmente. Aquel ruido mental que antes lo abrumaba y lo dejaba a merced de sus emociones, ya no posee el mismo poder. No es que los pensamientos o las emociones de tamas, apatía, inercia, rajas, agitación, deseo, o sattva, claridad, pero con apego, desaparezcan por completo del campo de la conciencia. No, la ilusión de Maya sigue operando, pero usted ya no se identifica con ellos. La paz que ha descubierto es una cualidad inherente a su alma, no dependiente de la ausencia de turbulencia, sino de la presencia constante de su verdadero yo. Esta paz se ancla en sensaciones y percepciones concretas. Usted experimenta una quietud profunda incluso en medio del caos. El silencio divino ya no es una meta distante, sino una corriente subyacente que fluye bajo el ruido de la vida. Puede sentir la energía de rajas impulsándolo a la acción, pero ahora la dirige. Con discriminación y desapego,
hacia su dharma verdadero, sin la ansiedad por el resultado. Puede sentir la pesadez de tamas intentando arrastrarlo, pero ahora la reconoce como una energía que necesita ser transmutada, no como una parte inevitable de su identidad. Y la claridad de sattva se convierte en una herramienta para la sabiduría, no en una trampa para el orgullo espiritual. Permítame cerrar el círculo con un elemento de su vida antigua, como mencionamos en el tópico 1. ¿Recuerda esa frustración profunda de sentirse atrapado en ciclos repetitivos de sufrimiento? ¿Esa sensación de que una fuerza invisible bloqueaba su progreso? Antes, esa era la dolor del karma no comprendido, el peso de la ignorancia de las gunas. Ahora, esa frustración se ha transmutado. La ve no como un bloqueo, sino como una lección, una oportunidad para aplicar la sabiduría yoga y la visión de Krishna. Usted comprende que su karma no es un castigo, sino un proceso de aprendizaje divino. Su percepción ha sido refinada. Cuando antes se sentía víctima de las circunstancias, ahora es el maestro de su respuesta. Las relaciones interpersonales que antes generaban fricción o apego excesivo, ahora son observadas con compasión y desapego. Usted reconoce los gunas operando en los demás, pero también la esencia divina detrás de sus actuaciones. Esta liberación no lo aísla del mundo, lo integra en él de una manera más profunda y significativa. Usted es parte de Maya, pero ya no es esclavo de sus ilusiones. Paramahansa Yogananda siempre enfatizó la importancia de la práctica constante para mantener esta conciencia elevada. La meditación, el Kriya Yoga, la devoción, Bhakti, y el servicio desinteresado, Karma Yoga, se convierten en sus anclas diarias. Son las herramientas que le permiten purificar continuamente su conciencia y evitar caer nuevamente en la identificación inconsciente con las gunas. Usted no busca la paz una vez y para siempre. Usted cultiva la paz momento a momento. Esta es la verdadera riqueza del alma que Krishna y Yogananda prometen. No la acumulación de bienes materiales, sino la libertad interior que le permite enfrentar cualquier desafío con ecuanimidad y claridad. Es la sabiduría para discernir la realidad de la ilusión, la capacidad de elegir su estado interno y la certeza inquebrantable de su conexión eterna con lo divino. Usted se ha convertido en el guerrero espiritual, luchando no contra el mundo, sino por la liberación de su propia conciencia. ¿Pero qué pasaría si esta liberación no fuera el fin de su jornada, sino solo el umbral de un camino aún más vasto y misterioso, un llamado a una responsabilidad que va más allá de la iluminación personal y lo impulsa a un propósito cósmico? El pensamiento de que esta liberación no es el fin, sino apenas el umbral de un camino más vasto y misterioso, puede generar una inquieta sublimidad. Usted ha despertado a la maestría de las gunas en su propia conciencia. Pero, ¿y si le dijera que esta libertad no fue concebida exclusivamente para su solitaria iluminación? La sabiduría eterna nos enseña que el despertar individual es el preludio de una responsabilidad universal. Es la señal de que su alma está lista para un propósito cósmico que trasciende los límites de su ser personal. La jornada infinita del espíritu no termina con la trascendencia de los gunas. Más bien, se eleva hacia una nueva comprensión del Dharma colectivo. La paz que ha cultivado, la claridad que ha alcanzado, la fuerza interior que ha forjado no son tesoros para ser guardados egoístamente. Son semillas de luz que deben ser plantadas en el jardín del mundo.
Yogananda siempre habló del servicio desinteresado como una extensión natural de la realización del yo. Krishna, en el Bhagavad Gita, impulsó a Arjuna a luchar, no por interés personal, sino por el Dharma, por el equilibrio cósmico. La gran virada es esta. Su liberación lo prepara para ser un faro en un mundo que sigue dormido bajo el velo denso de Maya. No es suficiente ser libre. Debe aprender a irradiar esa libertad, a guiar a otros a través de la oscuridad de la ignorancia de las gunas. Sus propias luchas y victorias se convierten en el mapa para aquellos que aún están perdidos en la turbulencia de rajas, la apatía de tamas o el apego de sattva. Elevar las apuestas significa que su transformación personal ahora implica una responsabilidad universal. No se trata de predicar, sino de vivir la verdad encarnada. Cada acción que realice desde esta conciencia elevada, cada palabra que pronuncie, cada pensamiento que nutra, tiene un impacto profundo en el inconsciente colectivo. Usted se convierte en un agente del despertar inevitable. Su silencio es elocuente, su presencia magnetiza, su paz contagia. Pero, ¿cómo se despliega esta misión cósmica? ¿Cuál es el siguiente paso cuando la salvación individual se ha transformado en un llamado a la redención planetaria? ¿Cómo se navega el océano de la conciencia colectiva sin volver a caer en las trampas de los gunas y sin que el ego se apropie de este nuevo poder espiritual inesperado, al que ahora está expuesto como nunca antes? La pregunta existencial que cuelga en el aire: ¿cómo navegar el océano de la conciencia colectiva sin caer en las trampas de los gunas y sin que el ego se apropie de este poder espiritual inesperado? No es una sentencia sin respuesta. Es un llamado lógico para la alma despierta a continuar su entrenamiento. Si usted ha sentido la verdad de estas palabras resonar en su corazón, si su conciencia ha percibido la libertad de trascender los gunas y la responsabilidad de un propósito más grande, entonces usted es un guerrero espiritual. Su misión ahora es doble: mantener su propia llama brillante y con esa luz iluminar el camino para otros. No se trata de un camino fácil, sino de uno profundamente gratificante, lleno de riqueza espiritual auténtica. Para aquellos que están listos para profundizar en esta maestría interior, para aprender las técnicas precisas de Yogananda que lo ancoran en la conciencia divina y lo protegen de las fluctuaciones de Maya, la puerta está abierta. No es suficiente escuchar la verdad, hay que vivirla. No es suficiente desear la libertad, hay que practicarla. Por lo tanto, le insto a suscribirse a este canal, a activar las notificaciones, para no perderse el siguiente capítulo de esta jornada transformadora. Aquí, le ofreceremos las herramientas científicas del yoga y la sabiduría perenne de los maestros para que pueda fortalecer su ciudadela interior, elevar su conciencia y cumplir su verdadero Dharma divino. Únase a nuestra comunidad de buscadores lúcidos, de almas que se atreven a despertar al poder ilimitado que reside en su interior. El momento de la acción consciente es ahora.